Bueno, me gustaría comenzar introduciendo sobre lo que se va a tratar nuestro video. Este es un video colaborativo en el que nos daremos la tarea de investigar diferentes puntos acerca de los tratados de libre comercio de México con Chile, México con Israel y México con el Triángulo del Norte. Los puntos que vamos a ir analizando son las zonas de libre comercio, los objetivos oficiales del tratado, las reglas de origen, las barreras arancelarias y no arancelarias, los motivos para negociar, los beneficios, lo que importa, lo que se vende y los logros destacables. Vamos a iniciar con el Tratado de Libre Comercio que México tiene con Chile, donde las partes de este tratado establecen una zona de libre comercio de conformidad dispuesto en el GATT, del artículo 24 del GATT de 1994, donde Chile y México se comprometen a hacer una zona de libre comercio. Y bueno, los objetivos oficiales de este tratado con Chile son desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos en el trato nacional de la nación más favorecida y de transparencia en liberalizar una zona de libre comercio entre las partes. Esto dispuesto a partir del 1 de agosto de 1999 que inició este Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, las reglas de origen son la adopción del valor del contenido regional, calculando la elección del exportador o producto del bien. También dentro de este punto es la eliminación total de derechos del trámite aduanero para bienes originarios, desde la existencia de un formato único para certificado y declaración de origen del producto. También la existencia de expediciones para deber un certificado o declaración de origen y obligaciones para la importación. Y también dentro de las reglas de origen está se tuvo especial cuidado en que los productores de ambos países puedan beneficiarse de las disposiciones de este tratado sin modificar, pues en la medida de lo posible, sus fuentes normales de abastecimiento. Y también los procedimientos aduaneros. El nuevo tratado aborda detalladamente diferentes materias como la certificación y declaración de origen, obligándose respecto a las importaciones y exportaciones procedentes para verificar el origen de los bienes y las resoluciones anticipadas y el procedimiento de revisión e impugnación y sanciones. Bueno, por otro lado, las barreras arancelarias y no arancelarias, salvo lo dispuesto en algunos anexos de este tratado, las partes eliminan todos los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrada de vigor de este tratado. También, salvo que se disponga de otra cosa de este tratado, las partes eliminarán progresivamente sus aranceles aduaneros sobre los bienes originarios en concordancia con el programa de desgravación incorporado en este artículo en un anexo. Bueno, y las barreras no arancelarias, salvo lo que disponga también este tratado, ninguna parte podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de otra parte a la exportación o venta para exportación de cualquier bien destinatario o territorio de cualquier parte, excepto lo previsto también en el artículo 21 del GATT. Y también las partes entenderán que los derechos y obligaciones del GATT de 1994 incorporados en el párrafo 1 prohíben en toda circunstancia en lo que esté cualquier otro tipo de restricción los requisitos de precios de exportación y salvo lo permitido para la ejecución de resoluciones y compromisos en materia de derechos antidumping y medidas compensatorias. Bueno, y son múltiples los motivos para negociar dentro de este tratado. Está la estimulación de la expansión y de diversificación comercial, la eliminación de barreras al comercio, facilitar la circulación de bienes y servicios. También está el promover condiciones de competencia leal al comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión extranjera, proteger y hacer valer adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración conjunta y solución de controversias. Bueno, y también estos fueron los motivos y los beneficios de este TLC que México tiene con Chile. Son el trato no menos favorable que el que se conceda a terceros países, eliminación de aranceles de bienes originarios a partir de la entrada en vigor
del tratado, prohibición de incrementar el arancel aduanero existente y adoptar arancel nuevo a bienes originarios, la eliminación progresiva de aranceles a bienes originarios o existenciales, la admisión temporal del arancel cero según el caso, extinción de tasas especificadas para el equipo profesional o oficio profesión, la libertad de salida de contenedores y vehículos utilizados en el transporte internacional a distintas entradas y la prohibición de adoptar o mantener impuestos, gravámenes o cargos sobre exportación a menos que se trate de bienes destinatarios del consumo interno. Y bueno, en la parte que qué importa, qué productos importa México de Chile, lo principal que se importa, o sea que México nosotros importamos de Chile es el cobre y la madera al mercado mexicano, eso es lo que entra. Y bueno, y lo que vende o lo que se exporta de México a Chile, son teléfonos, televisiones, minerales, productos químicos, agroquímicos, tractores, muebles, frutas como el mango, la guayaba o limón, entre otros. Materiales y equipo de construcción como baldosas, losas de cerámica para pavimentación, calzado de pie, productos automotrices, vehículos, textiles, líneas blancas, alimentos procesados, etc. Y bueno, para finalizar están sus logros descartables, descartables, que uno de ellos me llamó la atención, que son las licitaciones públicas. Es decir, que los gobiernos incorporan un capítulo gubernamental para que las empresas puedan participar en licitaciones públicas entre los países. Es decir, los mexicanos pueden participar en licitaciones públicas en Chile, lo que se me hace muy interesante. Y lo que significa esto que ya tenemos reglas claras respecto a que se pueden participar y no se pueden excluir en licitaciones públicas de otros países. También en otro logro está el establecimiento de la Comisión de Libre Comercio integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el Secretario de Comercio y Fomento a las Industrias de México o personas designadas por ellos, y el establecimiento de un secretariado integrado por secciones nacionales y existencia de comités y subcomités sectoriales. Y bueno, eso es todo por parte de México y Chile en su Tratado de Libre Comercio. La intención de la zona de libre comercio entre México e Israel es para poder intensificar el comercio y la economía. Esto por medio de la liberalización de gravámenes y restricciones a las importaciones que se originan de estos países que conforman el tratado, en nuestro caso México e Israel. Los objetivos del tratado es poder eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, poder promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, poder aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para poder administrarla de forma conjunta y solucionar las controversias que se vayan presentando. También un último objetivo es poder establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. Algunas de las reglas de origen que el tratado que se llegan a mencionar en el tratado es eliminar los derechos de trámite aduanero aplicado a un bien originario sobre base ad valorem a partir de la entrada en vigor del tratado. Otorgar el trato arancelario preferencial a bienes originarios. Verificar el origen de un bien por un conducto de autoridad correspondiente a través de aplicación de cuestionarios, visitas de verificación u otros procedimientos que ya se han acordado con anterioridad. Y otra regla de origen es establecer los procedimientos uniformes en la legislación interna de los países signatarios referentes a la interpretación, aplicación y administración, así como otros asuntos que acuerden las partes.
Las barreras arancelarias que este tratado tiene es que en los casos de que en una parte se adopte o mantenga una prohibición o restricción hacia la importación o exportación de bienes o hacia un país que no sea parte, ninguna disposición presente del tratado se interpretará en el sentido de impedirle, limitarle o prohibir la importación de los bienes del país a que no sea parte de este tratado, desde el territorio de la otra parte, o exigir como una condición para la exportación de esos bienes de la parte a territorio de la otra parte, en este caso de México a Israel o de Israel a México, que los mismos no sean reexportados al país que no sea cualquiera de estos dos países, ya sea México o Israel, directa o indirectamente, que sin ser consumidos en el territorio de los dos países. En caso de que una parte adopte o mantenga la prohibición o restricción a la importación de un país que no sea parte de este tratado, a solicitud de cualquiera de ellas, las partes consultarán con el objeto de evitar la interferencia o distorsión indebida de los mecanismos de precios, comercialización y distribución en la otra parte. Algunas de las barreras no arancelarias son, pues cada parte eliminará a la entrada en vigor del tratado sus aranceles aduaneros sobre los bienes clasificados en las partidas o subpartidas del sistema armonizado listados en el anexo 233A del Tratado de Libre Comercio de México con Israel, que pues, se puede encontrar fácilmente en internet. Cada parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre bienes clasificados en partidas o subpartidas en el sistema armonizado, bienes para los que se elimina el arancel aduanero en el 2005 en seis etapas iguales, siendo la primera entrada en vigor del presente tratado y las restantes el 1 de enero de cada año subsecuente, de tal manera que los aranceles aduaneros estén completamente eliminados el 1 de enero del 2005. Para efectos de la eliminación arancelaria establecida en este artículo, las tasas se redondarán hacia abajo al menos hasta el 10% de punto o, si la tasa se expresa en unidades monetarias, por lo menos al 0.1 más cercano, 0.01 más cercano a la moneda oficial de cada parte, y los bienes clasificados en las partidas 3502 y 3505 del sistema armonizado se sujetarán a dispuesto en el párrafo 4. Los motivos para negociar en el tratado es cuando la evaluación de las ofertas de la entidad que considere que ninguna es claramente más ventajosa según los criterios concretos de evaluación enunciados en las convocatorias o bases de la licitación. Una entidad utilizará fundamentalmente la negociación para identificar los aspectos ventajosos y desventajosos de las ofertas. Una entidad otorgará trato confidencial a todas las ofertas. En especial, ninguna entidad facilitará información a ninguna persona que permita que determinados proveedores adapten sus ofertas al nivel de otro proveedor. Y también ninguna entidad discriminará entre proveedores durante las negociaciones. Estos son algunos motivos de negocio. Los beneficios que el tratado ha tenido es que se llegaron a triplicar las exportaciones de ambos países, de 51.9 mil millones de dólares a 164.9 mil
millones de dólares en un periodo de tiempo de 1993 y el 2003. Incrementaron sus importaciones en un 162%. El 92% de las importaciones mexicanas provenientes de Israel son principalmente máquinas, aparatos y material eléctrico como computadoras, plásticos y sus manufacturas. Ya para concluir este tema, pues algunos de los productos que México importa de Israel, como ya lo he mencionado antes, son aparatos de redes, algunos fertilizantes y abonos, mallas para invernaderos, semillas de hortalizas, baterías y construcciones prefabricadas para invernaderos. Y también México exporta hacia Israel automóviles, petróleo, ordenadores, refrigeradores y instrumental médico. Muchas gracias por su atención. Vamos a empezar con los objetivos oficiales. La liberalización del comercio, la integración de los mercados financieros y de capitales para armonización de las regulaciones y procedimientos, establecer una unión aduanera y que cada una de las economías integren dicho tratado, que se complementen entre sí unas con otras, con el objetivo de desarrollar ventajas competitivas entre los países para que sea un mejor tratado para los países que están dentro del tratado. Vamos a hablar sobre las reglas del origen. Las reglas del origen aplicables serán las que figuran en el anexo 6-26.5, que son los montos anuales establecidos en este anexo. Se asigna de la siguiente forma: para el caso de El Salvador, no podrá ser asignado a los bienes clasificados de una determinada partida. Es decir, que en un monto que exceda el 25% del total anual no se puede, excepto por la partida del 55.13, que no excederá el 45%. El inciso B, que es para el caso de Guatemala, no podrá ser asignado a los bienes clasificados en una determinada partida de un monto que exceda el 20% del monto anual, excepto para la partida 52.08, que no excederá del 45%. Para la importación de Guatemala procedente de México, no podrá ser asignada a los bienes clasificados en una determinada partida en un monto que exceda el 25% del monto total anual. Las barreras arancelarias y no arancelarias. Los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios comprendidos en la fracción arancelaria identificado con A bajo la columna de la categoría en la lista de desgravación de cada parte, se eliminará de manera inmediata, de tal forma que dichos bienes quedan exentos de arancel aduanero a partir de la entrada de vigor del tratado. Los aranceles aduaneros aplicables a los bienes originarios comprendidos de las fracciones arancelarias identificadas con el B2 bajo la columna categoría en la lista de desgravación de cada parte, se eliminará de manera inmediata en un único corte anual a partir del primer día del tercer año de vigencia del tratado. Hasta a partir del tercer año, el primer día. Los aranceles aduaneros aplicables de los bienes originarios comprendidos de las fracciones arancelarias identificadas con el B3 bajo la columna categoría en la lista de desgravación de cada parte se eliminará en 3 cortes anuales iguales a partir de la entrada en vigor del tratado, de manera que dichos bienes pueden que queden exentos de aranceles aduaneros a partir del primer día del tercer año de vigencia del tratado. Los cortes anuales se aplicarán sobre el arancel aduanero, indicando en la columna de tasa base correspondiente dado al resultado del arancel
que se transmitió, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los motivos para negociar. El Triángulo del Norte se constituye de un gran avance estratégico, diplomática, de negociaciones comerciales internacionales de México, lo cual busca ampliar y diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados externos. Es decir, que a México le conviene exportar la mercancía que tienen ellos hacia el Triángulo del Norte, que son 4 países, y reduce la vulnerabilidad de nuestros exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y fomenta los flujos de inversión extranjera directa hacia México. Beneficios esperados. Se espera establecer una diversificación en el intercambio comercial, así como aprovechar los recursos de cada nación, asimismo tomando ventaja de la cercanía entre los mismos, reduciendo costos y complementándose en un campo más libre comercialmente. Es decir, que a ellos les conviene porque pues están pegados todos los países, o sea, reduce el costo de fletes, de aranceles y todo eso, por el motivo que están cerca cada país. ¿Qué importan? Aceite de palma, caucho natural, pilas, baterías, azúcar, productos de panadería, camisetas, aceite de coco, alcohol etílico, cueros, pieles, refrigeradores, calzoncillos, neumáticos, etc. ¿Qué es lo que venden? Trajes, conjuntos, chaquetas, sacos, pantalones para niños, hombres, medicamentos, depósitos, higos, piñas, artículos para el transporte de envasado, trajes, sastres, aceite de crudo en petróleo, mezcla de sustancias, leche, la nata, artículos de confitería sin cacao, libros, folletos, etc. Hay muchas cosas que venden, más que nada. Los logros destacables que ha tenido este tratado es que los países que conforman el Triángulo del Norte importaron de México 1,000 millones, que es el 21% de las exportaciones mexicanas a la región latinoamericana. Es decir, que son 4,788 millones de pesos. Esto presenta un incremento del 2.3 respecto al monto registrado en el 2000, año previo que entró el tratado. Las ventanas de México a esta región son superiores a la suma de exportaciones de productos mexicanos a Brasil, Argentina y Chile. Es un tratado muy importante para México, por lo mismo que lo debemos de cuidar para no romper con ese tratado y ser más comerciantes con ellos.